Hola, buenas tardes de nuevo aquí en Charlas de Investigación en el INA, la serie de pláticas que el Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia hemos echado a andar con el objetivo de dar a conocer qué es lo que hacen los investigadores del INA, cómo este quehacer se vincula con la sociedad, con el patrimonio y con la cultura que crean los pueblos, y cómo estas labores se han visto obstaculizadas por la creciente limitación de presupuesto que se otorga a esta institución. En esta ocasión nos acompaña Marta Monzón Flores, quien es profesora investigadora del INA desde 1980. Marta ha transitado por 3 de las disciplinas de la antropología, de las cuales derivan sus 3 grados académicos. Licenciatura en Arqueología por la ENA, donde se tituló con la tesis Ome Cali Ipan, Teotihuacán, 2 casas habitación en Teotihuacán. Tiene maestría en Historia y Etnohistoria también por la ENA, con la tesis Cuauhxihuatzin, Mujer Águila, representaciones femeninas en el Códice Solot. Y doctorado en Antropología Social por la UNAM, con la tesis Los Nahuas del Alto Balsas, Migración, Comercio y Turismo. Sus temas de investigación son migración, intercambio, comercio, caminos, género, turismo, habitación en Mesoamérica, grupos étnicos y guerra. Ha sido profesora en la Universidad Autónoma del Estado de México y en la Universidad de Guanajuato. Ha dictado conferencias y participado en congresos de corte nacional e internacional. Por ahí nos encontramos una vez en Cuba. Es autora de 2 libros y de gran cantidad de artículos científicos y de divulgación. Marta ha titulado su presentación Guerras al norte y al sur a partir de la ocupación europea. Marta, muy bien. Bueno, pues mucho gusto. Ante todo, buenas tardes y agradezco la invitación a exponer a ustedes mi trabajo académico y sobre todo al equipo que hace posible este proyecto de comunicación entre colegas del INA para dar a conocer nuestro quehacer académico. He titulado mi conferencia Guerras al norte y al sur de Mesoamérica a partir de la ocupación europea. Voy a compartir pantalla. Bien, los últimos años he elegido a la guerra como un tema de investigación. Su estudio nos abre un gran abanico de conocimiento acerca de las sociedades, ya que su práctica influye en la política, la religión, en lo social, lo económico, en la geografía y sus habitantes. Sirve para imponer y mostrar la superioridad de un grupo humano sobre otro, apropiarse también de los recursos naturales y humanos, pero sobre todo del territorio. Incluye acuerdos con los aliados, hostilidades con los contrarios y negociaciones con ambos bandos. Sus efectos en una práctica continuada pueden generar una cultura bélica que contempla la formación militar, el espionaje, los sobornos, el acoso y sobre todo promueve un grupo de élite que compite con el poder político. Reconozco la valía de los trabajos que se han realizado en el pasado y en el presente, los cuales establecen precedentes fundamentales al tema. Lo que mi proyecto pretende es acercarse a sociedades altamente militarizadas y otras no tanto para compararlas, profundizar en sus protagonistas, las motivaciones, la forma de abordarla, las alianzas y desalianzas, los antagonismos, la formación militar, tácticas guerreras, armamento, parafernalia corporal, los triunfos y derrotas, sus efectos en las sociedades involucradas. Hasta el momento lo he abordado en 2 regiones del país, el norte y el sur, en el momento de la irrupción europea, a fin de confrontar 2 formas de vida, nómadas y sedentarios, que como sabemos tienen relaciones comerciales y culturales, por lo menos aseguradas con datos arqueológicos desde el clásico mesoamericano, sin olvidar las rutas de intercambio usadas es posible tiempo atrás. Centro mi atención en los encuentros y desencuentros.
La lectura de fuentes durante la maestría me acercaron a los grupos que habitaron la región norcentro del país. Por supuesto, me enfrenté a la complejidad que implica el genérico chichimeca, del que forman parte grupos nómadas estacionarios y sedentarios incipientes como los guachichiles, guamares, pames y zacatecos. Me interné en su vida cotidiana y en especial en la participación de la mujer. Después me fui a las actividades del hombre mismas que me llevaron al tema de guerra. Me llamó la atención los reiterados señalamientos de quienes los describen en las fuentes acerca de su conocimiento de la geografía para defenderse y ofender al grupo opositor, de sus estrategias en el campo de batalla, su destreza guerrera, su habilidad en el uso del arco y la flecha como arma principal y demás armamento, de su arreglo corporal en las batallas, de amistades y enemistades. En los primeros años, narran las fuentes, los europeos son bien recibidos. Sin embargo, la política de engaño y apropiación de lo ajeno empiezan a causar estragos en los nativos que los obliga a repeler al invasor mediante una gran resistencia a la irrupción violenta a su territorio, a la apropiación de sus recursos naturales, fundamentales para su sobrevivencia, a los agravios de que son objeto como etnias y en especial a sus mujeres. Lo anterior da pie a los primeros encuentros armados a fin de resistir el avance europeo. Si tienen una cultura bélica y muchos elementos para enfrentar a un enemigo, me pregunto dónde, cómo y por qué logran quitarles su libertad y despojarlos de su territorio. En la actualidad es posible rastrear a los descendientes de los pames en ciertas regiones de San Luis Potosí, pero ¿dónde están entonces los zacatecos, guamares y guachichiles? Busqué en los trabajos de antropología social que me llevaron a Misión de Arnedo y Misión de Chichimecas, poblados del norte del estado de Guanajuato, donde sus habitantes se reconocen como herederos de los chichimecajonas. Me di cuenta que, a pesar de estar orgullosos de ser descendientes de los guerreros chichimecas, su memoria histórica se remonta a la invasión francesa 1861-62, dado que las danzas que significan enfrentamientos bélicos es contra franceses como grupo opositor. Si atendemos a todas las etnias que transitaron por la región en el virreinato, me pregunto a cuál de ellas podría corresponder la identidad chichimecajonas actualmente. Ahí no encontré respuestas. Es claro que el problema debe explicarse de manera multifactorial, ya que encontré muchos elementos, a veces hilados y a veces no tanto, que abonan al clima de tensiones que genera el avance europeo hacia el norte y que a continuación trataré de compartir con ustedes. Guerra chichimeca. Regresé a las fuentes y centré mi atención en la guerra chichimeca, donde encontré posibles explicaciones a la ausencia de estas etnias. En principio, no se puede entender esta guerra sin considerar el contexto mediato e inmediato que prevalece en la región, ocasionado por el avance español. Por tanto, para abordar este complicado entramado bélico, busqué en otras regiones aledañas, en el antes y en el después, en el inicio y en el fin de esta guerra, en los grupos involucrados, en las confederaciones, en los enfrentamientos, en el papel de los aliados, en la firma de la paz. Fue necesario por ello remontarme a las primeras incursiones españolas al norte registradas hacia 1522 y el establecimiento casi inmediato de estancias de ganado, dado que según aseguran el territorio se encuentra deshabitado. Esto se debe a la movilidad estacional de los nómadas, quienes al regresar a esos espacios ven ocupado su territorio por europeos y mermados sus recursos alimenticios por el ganado. Uno de los elementos claves para entender esta problemática es la presencia de Nuño Guzmán en la región. Cruel y sanguinario, desde su entrada al norte alrededor de 1527, promueve la confrontación armada e impone el sistema esclavista entre 1528 y 1530. Para obtener prisioneros, provoca enfrentamientos que justifican la esclavitud de los cautivos, de acuerdo al requerimiento del jurista Juan López de Palacios Rubios de 1512. Además, estimula una red de esclavistas conformada por soldados desempleados que implementan todo tipo de artimañas para capturar indígenas, sean de paso de guerra, mujeres o niños, a fin de llevarlos al Pánuco, donde Guzmán los compra y los traslada a Yucatán, Cuba o las Antillas, donde se venden en almoneda pública o se intercambian por caballos o herramientas de trabajo.
Otro elemento a considerar son los enfrentamientos que culminan en la Guerra del Mixtón, 1541-42, donde los cascanes resisten y derrotan en varias batallas a los invasores. Sin embargo, es tan importante la región para el virreinato que el mismo virrey Antonio de Mendoza imprime recursos humanos y económicos, además de acudir al lugar a enfrentar a unos cascanes ya debilitados que finalmente son derrotados por aliados que se infiltran en las filas cascanas. Grosso modo, describo a ustedes la guerra chichimeca. Aunque el término genérico incluye muchos grupos étnicos del norte del país, en este caso se menciona la participación de 4 de ellos: huachichiles, guamares, pames y zacatecos, asentados en la franja norcentro del país, que incluye parte de los ahora estados de Aguascalientes, Hidalgo, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas. Región, por cierto, fundamental para el paso de los minerales obtenidos de las ricas minas norteñas que dan prestigio y riqueza al virreinato y a su rey en lontananza. Inicia en 1550 y finaliza en 1591-92 con la firma del Tratado de Paz en San Luis de la Paz, Guanajuato, con el compromiso de deponer las armas a cambio de ropa, insumos alimenticios y aperos de trabajo, en lo que se ha conocido como la paz comprada. Se trata de 42 años aproximados de hostilidades continuas en las que nunca los vencen en el campo de batalla. A la insistencia europea de seguir ocupando el territorio, los indígenas responden con fuertes enfrentamientos, para lo cual se unen de acuerdo al territorio por donde se interna el enemigo, a quienes siempre están espiando desde cerros abruptos, donde colocan albarradas para tener varios puntos de apoyo en el ataque y una visión más amplia de su territorio, evitar que suba el enemigo y sobre todo cerrar el paso a los caballos. Al pasar, los reciben con gran cantidad de flechas, en muchos casos envenenadas, que merman la capacidad de defensa del europeo. Sin embargo, cuentan con el apoyo incondicional de la capital en cuanto a recursos económicos y aliados que llegan a reforzar las bajas que sufre el ejército. Por su lado, a los nómadas les interrumpen su rutina de vida al invadir sus rutas estacionarias y sus albergues temporales, donde obtienen cobijo, alimento y agua. El hombre debe dedicar más tiempo a elaborar armamento y a los combates, por lo que deja de cazar y pescar, y la mujer se convierte en el sostén permanente del núcleo familiar. La problemática tiene tantas aristas que he tenido que leer y releer las fuentes para tratar de ir desentrañando sus orígenes, desarrollo y consecuencias, a pesar de lo cual el relato no me convence del todo. Me pregunto, ¿dónde queda la destreza como grandes guerreros y flecheros? ¿Dónde está la debilidad? ¿Cómo y quiénes acotan los tiempos de esta guerra? ¿Existen reductos de estas etnias? De acuerdo a la cronología y a los sucesos que se describen, no veo un inicio ni un fin de esta guerra. Veo más bien focos de violencia que crecen y se magnifican por el avance español por todo el territorio norteño, ocupado gradualmente con lujo de violencia y obligando a los grupos indígenas sobrevivientes a replegarse cada vez más hacia el norte, algunos más allá del río Bravo. Las fechas de 1550-1552 no son marcadores de inicio ni fin de la guerra, ya que las hostilidades inician desde 1522 con las primeras incursiones españolas y se continúan más allá de la época virreinal hasta avanzado el siglo XIX. Su continuidad por las diversas etapas históricas dan los eventos características propias, aunque en conjunto están ligadas al despojo y transgresión a los grupos étnicos. En todo caso, sugiero que 1550 es una derivación de 28 años de agresiones a los nativos de la región norcentro y la firma de la paz en 1592, y por conveniencia, un intento de control vía pacífica al constatar que fracasa la política a fuego y sangre, 70 años después de pisar tierras norteñas y 42 fuertes enfrentamientos en la región. Registré 27 etnias que se confederan, en su mayoría por circunstancias geográficas o tácticas. He contabilizado en 50 años 16 ligas que los unen para contener al enemigo, de las que resalta la de 1561. Las alianzas, donde los rebeldes cuentan con el apoyo velado de los indios de paz, muestran que la política general del europeo de confrontar a las etnias a través del discurso disfrazado
provocar desconcierto y división, tampoco surte efecto en esas latitudes. Para ellos es fundamental asegurar los caminos, sobre todo el camino real de tierra adentro, que es presa de continuas depredaciones y ataques por parte de los rebeldes. La inseguridad impide controlar el tiempo de traslado y entrega de los minerales, por lo que es prioridad para el virreinato cortar de tajo los impedimentos, principalmente aniquilar a los rebeldes y poblar con indios aliados en puntos estratégicos de la ruta al norte. Me pregunto si hubo consenso de las etnias que van a la capital de la Nueva España a convenir la rendición ante el virrey Luis de Velasco II, o se trata de unos cuantos guachichiles convencidos por el capitán Miguel Caldera. En 1592 se registra un gran levantamiento que reúne a 4 etnias al mismo tiempo que se está firmando la paz. Si las alianzas y los enfrentamientos continúan, entonces no representan a las etnias involucradas ni hay paz. Es posible que el Tratado de Paz signado en Guanajuato haya tenido un carácter temporal como sucedió en otros casos mencionados por las fuentes, como en la Sierra Gorda o en Jalisco, en donde se logran acuerdos a cambio de insumos alimenticios y de trabajo, siempre y cuando se asienten en los pueblos y sean sumisos a sus superiores, obligándolos a trabajar, por supuesto, en condiciones deplorables o vendidos a las redes de traficantes de esclavos. Al percatarse del engaño y el maltrato de que son objeto, huyen a los cerros a retomar su vida anterior. Sin embargo, sin agua ni alimentos, regresan a los pueblos en un interminable proceso de ida y vuelta sin someterse del todo. De ahí el carácter temporal de las firmas de la paz. Siguiente imagen. Son muchos los enfrentamientos y coaliciones indígenas que se siguen a la firma de la paz de 1591-92 en una situación de confrontación permanente. Por lo anterior, aislar los acontecimientos de la guerra chichimeca del conjunto de eventos bélicos de la región norteña es un sinsentido, toda vez que las etnias involucradas forman parte de una misma geografía y tiempo, comparten formas de vida y sufren los mismos embates por parte del mismo enemigo. Más bien, se trata de una resistencia efectiva y de largo aliento que se sigue replicando en toda la geografía norteña. Visto de esta manera, la guerra chichimeca es parte de un gran número de sucesos bélicos de manera casi continuada, de mayor o menor envergadura, que mantienen a la región confrontada. Propongo que se trata de una gran guerra norteña que nunca concluye, ni se define bien a bien quién es el vencedor ni quién el vencido, con innumerables batallas, una de ellas la guerra chichimeca. Hay que decirlo, el negocio fincado en la esclavitud surte efecto en el norcentro del país y en consecuencia las etnias asentadas en la región son aniquiladas, trasladadas a otras geografías en calidad de esclavos o ellas mismas al darse cuenta optan por el suicidio colectivo y el asesinato de infantes. Entre epidemia y exterminio de los chichimecas, la región septentrional del país se está despoblando. Tarde se dan cuenta. El trabajo forzado es tanto que ocupan aliados mexicas, tarascos, otomís, cascanes y tlaxcaltecas, además de apoyarse en individuos que arriban a la región adaptados al sistema económico occidental como negros, europeos y mulatos. En conjunto se asientan de manera permanente en la región en sustitución de las etnias locales expulsadas de su territorio o casi aniquiladas para ese momento. Como otros colegas lo han expresado, coincido que el norte de México nunca se conquista y mucho menos por la vía armada. Se ocupa gradualmente con lujo de violencia, con la esclavitud forzada, con la extinción de etnias locales y la imposición de nuevas formas de vida a través de la convivencia de grupos aliados. Ahora vamos al sur. En las lecturas contemporáneas sobre la guerra, encontré una cita de José Lameiras que ubica a los chichimecas como mercenarios de los mexicas para defender la frontera norte-sur más allá del límite, no siempre fijo, del río Lerma. Por seguir esta pista me encontré con la guerra de Otumba. En primer lugar, percibí que no todas las fuentes la mencionan, además de que su descripción tiene un patrón común de lo sucedido antes en el campo de batalla y su resultado. Coinciden en el héroe solitario de la batalla. Encuentro disparidades en la numeralia, que es una debilidad común para muchas fuentes. Grosso modo les relato la batalla. La batalla se da en los llanos de Otumba o de Malacatitlán,
según el lienzo de Tlaxcala, el 7 de julio de 1520. Se trata del primer enfrentamiento después de la mal llamada Noche Triste, donde son derrotados de una manera estrepitosa Cortés, sus huestes e indios aliados. El contingente, que ha perdido todo el botín de guerra, tomado, por cierto, de las arcas del fallecido Tlatoani-Axayácatl, es perseguido por guerreros mexicas y tepanecas. Al cruzar los pueblos, sus habitantes los atacan, es decir, van en condiciones deplorables, perseguidos, asediados, atacados, cansados, heridos, sin suficientes armas ni avituallamiento para seguir la marcha. Al llegar a los campos de Otumba, los espera un numeroso ejército, según la fuente, de entre 40,000 hasta 200,000 guerreros, entre otomí, zacolhuas, mexicas y tepanecas, todos en son de guerra. Al ingresar al llano son rodeados y atacados. Inicia la lucha y en poco tiempo la superioridad numérica empieza a definir otra derrota para Cortés, sus soldados y aliados, a pesar de lo cual nunca se dan por vencidos. Y en un acto heroico y casi solitario, Cortés, que lleva más de un año de enfrentamientos, logra ver a la distancia al capitán general que dirige la contienda, es decir, al Cihuacóatl, toma de Juan de Salamanca su lanza y potro, se dirige a él con gran coraje, sortea 2 cercos de entre 100 y 300 capitanes que lo protegen y con la lanza lo derriba y lo mata. Los guerreros que intervienen en la lucha, al darse cuenta, se retiran del campo de batalla y, viendo lo anterior, las huestes de Cortés se fortalecen, los persiguen y logran eliminar a muchos contrarios. De esta manera, y resuelta la contienda, siguen su andar hasta llegar a tierras tlaxcaltecas, donde son bien recibidos. Me parece difícil aceptar las versiones que se dan en torno a esta batalla, por más que traté de entender bien a bien la descripción general y los pormenores de la narración. Hay detalles que no me convencen, por lo que seguí buscando otras opiniones en todas las fuentes posibles. Pero datos más, datos menos, ninguna me da una idea distinta de lo que les acabo de narrar. Me quedan muchas preguntas en el aire que intenté condensar en una sola. ¿De veras la resistencia de Cortés es tal que en poco más de un año, después de huir de Cuba, conducir la batalla de Centla, sofocar una rebelión de soldados aliados a Velázquez, enfrentar a los tlaxcaltecas, acribillar a los cholultecas, derrotar a Pánfilo de Narváez, de salir derrotado en la noche del 30 de junio y huir la madrugada del 1 de julio de 1520 de Tenochtitlan, a 7 días de tal embate? Incluso algunas fuentes narran que va herido de la cabeza o de una mano. Con este historial previo, tiene la energía y arrojo para decidir el triunfo sobre un ejército tan numeroso en un acto casi solitario y heroico, solo apoyado por el señor Santiago, a quien invoca en ese momento. Buscando explicar lo anterior, me encontré con varios textos de Guillermo Turner, colega de Lina, que propone la lectura de las novelas de caballería para entender la narrativa de esos primeros soldados. Uno de ellos contiene un análisis puntual de la obra de Bernal Díaz del Castillo, comparada con la novela de Amadís de Gaula, escrita por García Ordóñez de Montalvo, donde propone que los soldados que llegan a la Nueva España replican en sus escritos hazañas épicas de las que resaltan hombres excepcionales capaces de soportar toda clase de sufrimientos y sortear todo tipo de obstáculos para conseguir la victoria y erigirse como héroes. Sabemos que la influencia de la época medieval en la Europa de ese tiempo permea todos los niveles de vida y quienes escuchan o leen textos de caballería los transmiten generalmente vía oral. Más aún en tierras americanas, es muy probable que las pláticas de los soldados antes y después de un enfrentamiento se refieran a las hazañas que se narran, y es posible sugerir que se da una correlación entre la lectura, la comunicación y el evento vivido. Algunos de los involucrados en estas pláticas después lo escriben, y los documentos derivados contienen remembranzas e influencias de los mismos, de tal suerte que logran aproximarse a las gestas heroicas a partir de sus propias vivencias. Es necesario valorar el poder del discurso frente a la nula posibilidad de conocer la manera en que ocurrieron los eventos. En ese sentido, si existe alguna alternativa para explicar lo anterior, es a través del discurso que se fabrica en torno a los eventos históricos.
Al leer con una visión crítica las alegorías que se hacen de la guerra de Otumba y el actuar de Cortés, estas me remiten más al discurso que al suceso mismo, por lo que tal parece que se trata de una representación más cercana a las gestas heroicas narradas en el medievo, que como vemos tienen una fuerte empatía con los eventos que están viviendo. Con esa idea, leí acuciosamente la novela del Caballero de la Espada Verde, que no es sino el mismísimo Amadís de Gaula, y ahí encontré párrafos que, sin ser textuales, tienen similitudes que me permiten proponer que la descripción de la guerra de Otumba es una construcción discursiva. Es así que logro identificar que muchos acontecimientos que se recrean en las fuentes y sugieren el actuar de Cortés en la guerra de Otumba se relacionan con algunos pasajes de esa novela. De ellos podemos resaltar el arrojo personal, el protagonismo de en los momentos más álgidos de la contienda, el manejo preciso de las armas, la amplia visión de todo lo que está pasando en el campo de batalla, el control sobre el ejército, la valentía al enfrentar al enemigo. Nada ni nada los detiene, ni el hambre, el cansancio, ni las heridas. Resaltan su intrépido actuar al vencer a quienes protegen al dirigente, romper los cercos contrarios, llegar hasta donde se encuentra el capitán que dirige la batalla y en un acto casi solitario, pero con gran determinación y valentía, lo enfrenta, lo somete y lo mata. Muestro un párrafo para que aprecien lo antes dicho. Dorantes de Carranza dice: subió el marqués en un caballo medio potro y con una lanza en la mano arremetió por medio del escuadrón de la gente y con un ánimo y corazón invincible rompió por todos y abrió camino y llegó a donde estaba el de la bandera y le mató a lanzadas sin podérselo resistir nadie, que le valió, escapó toda su gente. Ordóñez de Montalvo dice: el caballero de la verde espada tomó su lanza y cubrióse de su escudo como hombre que ya la muerte tenía tragada. Perdido todo, tomó su pavor y lo más que pudo, se fue contra el endriago y se metió por el fumo adelante y llegando cerca de él le encontró con la lanza, por muy gran dicha, en él un ojo, así que lo quebró. Con respecto a la guerra de Otumba, percibo que quienes narran ajustan el evento vivido con el texto escrito a partir de remembranzas ya descritas en novelas de caballería. De ahí que esas narrativas tengan episodios y personajes comunes, a pesar de que las circunstancias sean otras y el espacio y tiempo tan distantes. Es posible que haya habido algún enfrentamiento menor, pero nunca con la magnitud con la que se le describe. No obstante, propongo que la guerra de Otumba se crea y se recrea en el discurso como un recurso narrativo para soslayar la derrota anterior, enaltecer al Cortés vencido y su deshonrosa salida de Tenochtitlan. Conclusiones. Es posible apreciar que el tratamiento dado a cada evento bélico fue diferente, ya que para entenderlo fue necesario conocer antecedentes, desarrollo y resultados. También las relaciones interétnicas, las negociaciones entre los bandos, el empleo de recursos como el espionaje y la intimidación a los pueblos y a sus habitantes. Asimismo, las alianzas y desalianzas, las motivaciones de cada grupo de optar por la vía armada para resolver diferencias que los oponen, la región donde se desarrolla y los actores que participan. Influyen en los enfrentamientos la formación militar, la habilidad de los contendientes, las tácticas implementadas en el campo de batalla, la parafernalia corporal y el armamento. ¿Qué sigue? Para el norte sigo la pista de las etnias involucradas en la guerra chichimeca para saber si sobreviven y si siguen en la lucha por la defensa de su territorio y forma de vida. Hacia dónde se dispersan y, de ser así, las alianzas que tejen con otros grupos étnicos también violentados por la irrupción europea. Ya tengo varias fechas de alzamientos posteriores y varias pistas que seguir. Hacia el sur, ¿qué sigue hacia el sur? Sigo la pista de los chichimecas mercenarios en la frontera sur para saber si se pueden identificar con quienes participan en la guerra chichimeca, pues se trata del posclásico tardío y la región fronteriza entre ellos habitan a la entrada de los europeos.
ya tengo algunas pistas hacia Meztitlán. En ambos casos tengo muchas preguntas y todo está en el tintero dispuesto a profundizar a detalle. Con esto cierro mi participación. Agradezco su atención. Muchas gracias. Un gusto. Marta, pues muchísimas gracias a ti por esta interesantísima participación en donde nos hablas, y luego en este año, de la guerra. Mi pregunta en este caso sería, bueno, tú eres antropóloga, arqueóloga, historiadora y etnóloga y de todo un poquito. Este trabajo me imagino que no sé si tiene relación con algún trabajo arqueológico propiamente dicho, o cómo surge tu interés por este tipo de cosas, por una parte, y por otra parte preguntarte acerca de los recursos monetarios para esta investigación. Bueno, la lectura de los chichimecas surge porque yo estuve unos años en el centro INA, Guanajuato, y pues traté por entender la región en la que me encontraba, empecé a leer las fuentes, ¿no? Y ahí me topé con los chichimecas, con esta complejidad que supone el genérico, ¿no? Todas las etnias involucradas y empecé a tratar como de entender, todavía no entiendo, pero bueno, ahí voy, y un poco condujo eso a mi tesis de maestría, porque es sobre los chichimecas de Xolotl, ¿no? Un poco el códice Xolotl y pues aunque ellos migran hacia el sur, pues tienen que ver, se dice, que yo ya no estoy muy segura, que ellos vienen del norte, ¿no? Creo que es una migración que se da alrededor de toda la cuenca de México, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero me empecé a internar y me apasioné mucho con los chichimecas. Lo dejé un poco porque en mi doctorado hice trabajo etnográfico con nahuas migrantes de Guerrero hacia Guanajuato, y entonces mi tema siempre ha estado por ahí, ¿no? El tema de la guerra, porque quería entender cómo estaba, qué procesos, por qué procesos transitaron las etnias, algunas para desaparecer, algunas para transformarse, algunas para adaptarse al sistema impuesto por los europeos, ¿no? Y por ahí es por donde surge todo mi interés por esto. Me fui a la guerra de Otumba porque leyendo fuentes te topas con tanta cosa, ¿no? Que de repente sí me surgió, y un día de curiosidad leí y dije, ¿cómo que Cortés? A ver, no entiendo, después de todo lo que pasa, ¿no? Y me empecé a internar y no hallaba cómo explicarlo, ¿no? Hasta que buscando, pues sí me encontré en una de Radio INA, me encontré con una entrevista de Guillermo Turner y fue así como de, por aquí voy, ¿no? Y creo que por ahí traté de explicar un poco, ¿no? Sí. Y sigo muy apasionada con la guerra con la guerra en general, ¿no? Quiero saber dónde están las etnias, qué pasó con ellas, si las fuentes nos dicen algo, cómo nos lo dicen, en dónde nos lo dicen, entonces, pues, eso sigo esa línea, y me interesa mucho seguir la línea de los chichimecas, que se dice Lameiras, no he encontrado la fuente, pero la tengo que encontrar, que se contratan como mercenarios de los mexicas en el posclásico tardío, y eso me interesa mucho porque encontraría yo la conexión entre el norte y el sur, ¿no? A nivel de etnias, a nivel de qué manera se están contratando, cuáles son las condiciones, cómo los mexicas lo aceptan. No sé, ahí hay muchas preguntas, pero lo que primero que tengo que encontrar es la fuente que lo dice y cómo lo dice y dónde lo dice, ¿no? Y sobre eso es que un poco tengo que construir ¿qué pasó, no? Si realmente yo no lo dudaría, yo no lo dudaría, porque el contacto entre el norte y el sur es muy constante, asegurado desde el clásico, quizás desde poco antes con todas las rutas
de intercambio, esto une a los pueblos, ¿no? Entonces, pero primero tengo que tener la base sólida de quién lo dice para poder transitar por ahí, ¿no? Y lo otro, pues sí, me interesa mucho saber porque es una complejidad en el norte de rebeliones, de ataques, de muy intenso, muy intenso, ¿no? Debe haber sido una situación muy intensa la que se vivió hasta el siglo finales del 19, ¿no? Entonces, bueno, ahí un poco, también me apasiona mucho ver cómo se armó si pudiera armar un rompecabezas bélico, ¿no? Una geografía bélica de todo esto, ¿no? Pero bueno, eso está todavía en el tintero. En cuanto a recursos, no tengo un solo peso. Nunca he pedido un solo peso, me parece muy compleja la situación de los recursos, cómo los manejan, cómo tenemos que comprobar, cuándo nos los dan, dónde nos los dan, me parece muy complicado eso y siempre he tenido mi proyecto sin recursos, que bueno, también como historiadora tampoco es que necesites tanto, ¿no? Pero ir a archivos, todo esto, pues no, nunca he pedido un peso de recurso y por lo tanto nunca he tenido como mucho problema para que me acepten mis proyectos, ¿no? Me parece muy complicado y muy difícil y bueno, yo considero que hay otros colegas que necesitan realmente más recursos que yo, ¿no? Porque pues yo, por ejemplo, ir al Archivo General de la Nación, me subo al metro y pago no, ya no pago porque es de cabecita blanca. Entonces yo pienso que quien no necesita, no es una solución para el INAH, por supuesto, ¿no? Pero pienso que en las condiciones en las que trabajamos, hay colegas que sí lo necesitan así, pero fundamental para desarrollar su trabajo, ¿no? Entonces, yo que no lo necesito tanto, prefiero como un poco dejarlo a un lado, ¿no? Por un lado, y por otro lado, la complejidad administrativa que vive el INAH, que la verdad es que me pone muy nerviosa. Entonces, no tengo recursos desde hace muchos años. De hecho, pues, desde el doctorado, desde antes, creo que no he pedido recursos hace 20 años por lo menos. Pero bueno, soy muy orgullosa de estar en el INAH, de ser parte de esta comunidad académica. De veras, el INAH ha sido mi casa y estoy muy orgullosa de ser parte del INAH y de tener colegas maravillosos. Marta, pues muchísimas gracias por tu participación, una más de las que le pone de su salario al trabajo, dadas las complejidades de la administración. Muchísimas gracias por compartir este interés y ojalá y pronto nos digas qué es lo que pasa con estos chichimecas que por más que se estudian no se acaban de entender. Así es. Así es. Muchísimas gracias a ustedes. A Daniel Ruiz Cancino, que está atrás del sellito morado del sindicato y que es quien lleva todo lo técnico de esto, de difusión y demás. Y soy María Gracia Castillo, de la Asociación de Profesores Jubilados del Instituto. Los esperamos dentro de 8 días en otro jueves de investigación en el INAH, segundo año. Hasta luego. Hasta luego.